Seguimos con nuestro estudio de Pirkei Avot. Hoy es el día 17 de Tamuz. Perdón, no, hoy no es 17 de Tamuz. Hoy es 18 de Tamuz. ¿Qué? ¿Ah? Ok. Del año 5775. Y es de... ¿Cuánto de qué? En el otro calendario. ...5 de julio del año 2015. Estábamos estudiando Pirkei Avot, la Mishnah número 3, si no me equivoco, o 4, en el capítulo 5, donde hablábamos de la salida de Egipto, y explicamos un poco la idea de la salida de Egipto en Hasidut, en el sentido del intelecto y las emociones, y explicamos que la salida de Egipto es pasar del intelecto a las emociones, o sea, lograr que lo que uno estudia y medita y contempla lleve a un cambio en las emociones. Eso es la salida de Egipto, no quedarse en el intelecto nada más. Ahora, hay un cuento que hay que contar. Una vez, el quinto Rebbe de Chabad, el Rebbe Rashab, llamado Rashab Rabbi Shalom Dober, o Rabbi Shalom Ber, Rebbe Rashab, se encontró con un famoso profesor, psicólogo. Hay quienes dicen que fue Freud, aunque no es seguro. Ahora, al encontrarse con él, aunque sí es posible, muy posible, charlaron y Freud, o este profesor, o este psicólogo, le preguntó, o psicoanalista, le preguntó qué es Hasidut. Y él le dijo, Hasidut es unir el cerebro con el corazón. Y le dijo este psicoanalista, eso es imposible, son dos islas totalmente separadas. Le dijo el Rebbe Rashab, es cierto, pero hay que hacer entre ellas un puente o una línea telefónica por lo menos que los conecte. Entonces, de esto mismo se trata Hasidut. Se trata de salir de Egipto, de hacer una conexión entre el intelecto y las emociones, que uno afecte al otro, que no haya separación. Ahora explicamos que aparte de todo el proceso difícil que hay de pasar del intelecto a emociones, ahora vamos a ver que hay diferentes enemigos en el camino de salir de Egipto. Y los enemigos en general son dos: el faraón y Amalek. El faraón viene de la palabra paró, la palabra paró, faraón en hebreo, viene de la palabra, perdón, no viene de la palabra, sino que tiene las mismas letras que la palabra haoref. ¿Qué es oref? Oref es la nuca. La parte de acá, este es el oref. Entonces, paró representa la nuca. ¿Qué significa que pasó representa la nuca? El faraón está justo en la nuca. ¿Dónde está la nuca? La nuca es donde empieza el cuello, ¿sí? En el medio entre el intelecto y el corazón. El faraón lo que quiere hacer es que la persona piense mucho, tenga mucho intelecto, pero al bajar a emociones, al momento que la meditación quiere bajar a cambiar las emociones y crear emociones en el intelecto, el faraón quiere que las emociones que se crean sean emociones de clipá, sean emociones de impureza, emociones que alejan a la persona de Hashem, emociones de ego. ¿Ok? ¿Qué tipo de emociones de ego quiere crear el faraón? El faraón sabemos que tiene tres principales ministros en la Torá. El ministro del la carne, el ministro del pan, el ministro de las masas y el ministro del vino, ¿sí? De las bebidas. O sea que él quiere llevar a que la meditación pase a las emociones, pero a emociones de ego, a la bebida, a la comida y la comida, ¿sí? A la comida, a la bebida, esas cosas. O sea, el faraón está interesado en que la persona medite y contemple, pero quiere que esas emociones que se crean de la meditación sean emociones del ego. Y eso muchas veces pasa, por ejemplo, y hay que cuidarse mucho del faraón. Por ejemplo, una persona medita en la tefilá, en una idea que le despierta amor a Hashem. Ese amor a Hashem, en el momento de la tefilá, es puro y es espiritual. Pero cuando termina la tefilá, el intelecto se va y la persona empieza a trabajar en su día normal de trabajo y a hacer compra y venta y todas estas cosas. Entonces el intelecto se va, pero la emoción, como explicamos en otra clase, la emoción todavía queda.
no se va directamente, se va deshaciendo de a poco, pero al principio queda consecuencia de la otra clase. Entonces el faraón, ¿qué hace? Cuando se va el intelecto, agarra la emoción que quedó, que al principio era una emoción de anulación, de kedushá, y la lleva a una emoción de ego y de clipá. Entonces uno termina la tefilá y en vez de estar queriendo estudiar Torah, uno esa energía que despertó dentro suyo la lleva a tomar, comer y otro tipo de cosas. Si no hubiera hecho tefilá, ni siquiera tendría una energía y una alegría especial. Pero él hizo tefilá, tiene una alegría especial, pero en vez de llevarla a la kedushá, se la termina llevando a la clipa. Por eso vemos que a veces las personas se elevan y levantan en un estado espiritual muy grande y de ese estado espiritual se van directo a las cosas más bajas, que en general no hubieran caído ahí si no hubieran despertado en un estado espiritual muy grande. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es como el ejemplo que vimos la otra vez. Hay un farbrengen, hay una reunión jasídica con vodka, el rabino habla de servir a Shem y de estudiar Torah, etc. Y cuando se va el rabino queda solamente la vodka. Entonces hay que cuidarse de que la vodka no lleve a un lugar incorrecto. Entonces este es el faraón está en la nuca, tratando de que la meditación llegue a emociones, pero a las emociones de clipa. Estos tres ministros que tiene el faraón, ¿dónde están? En el cuello. En el cuello tenemos, en hebreo se llama Kanev, Veshet y Bridim. Las venas, la parte de donde pasa el aire, no me acuerdo cuál más. Estos son los tres ministros. Nervios. Ok, después tenemos entonces este es el faraón. Tenemos que ganarle al faraón y llevar a nuestras emociones, específicamente la Kedusha. Después tenemos otro problema, que es Amalek. Amalek, ¿de qué palabra viene? Amalek viene de la palabra Meliká. Meliká, en la Torá, es una acción que se hacía en el Mishkan, que a los korbanot en general, a las ofrendas en general, ¿cómo se hacía? ¿Cómo se las ofrendaba? Se las hacía yejitá, se las faenaba, ¿sí? Se las degollaba en el cuello. Pero había una ofrenda que era de un pájaro o paloma, no me acuerdo, que la manera de matarla a la paloma o al pájaro era que el cohen tenía la uña del dedo gordo más larga de lo normal, y entonces la agarraba y le metía la uña en la nuca y moría el pajarín. O sea que también Amalek, esa acción se llama Meliká. Meliká es como decir sejitá, es degollado, Meliká es desnucado, ¿sí? Que desde atrás se lo mata. ¿Ok? Entonces Amalek, ¿ah? La sejitá es de adelante, la Meliká se hace desde atrás. Si no me equivoco, puede ser que me equivoque. ¿Qué? ¿Te enseñaron que era adelante este tipo de ofrenda? ¿Te hablaron de este tipo de ofrenda una vez? Una imagen. Puede ser que es adelante entonces, capaz que me equivoco. Sea como sea, fíjate que Amalek viene de la palabra Ameliká, que es justamente separar la cabeza del cuerpo. Exactamente casi lo mismo que quiere hacer el faraón. O sea, cortar el camino entre el intelecto y las emociones. ¿Cuál es la diferencia entre el faraón y Amalek? El faraón quiere que haya meditación y que haya emociones que se creen de la meditación, pero esas emociones él quiere llevárselas a la clipa. Amalek, él no quiere que haya emociones en absoluto. Amalek es un filósofo frío, que no se excita y no se exalta de nada, y nada le sorprende, y dice, todo lo puedo explicar con mi mente. Entonces, él no quiere que la persona tenga emociones en absoluto, quiere que la persona medite, pero toda la meditación quede en un mundo abstracto y filosófico y no tenga ningún efecto en las emociones de la persona. Los Hasidim decían que ¿qué es Amalek? Amalek es cuando un Hasid agarra un libro de Hasidut y antes de abrirlo dice, bueno, yo voy a estudiar este mamar, este discurso hasídico, pero no me va a afectar. Y lo estudia. Entonces, estudiar solamente para saber. Pero la Torá no es para saber nada más, es para cambiar las emociones, es para cambiar la forma de ser, cambiar la forma de actuar. Entonces Amalek dice, no, yo quiero estudiar solamente para saber. ¿Sí? Es puro ego. Estudiar solo para saber, no para cambiar. Es lo contrario del bitul, de la anulación. La anulación es estudiar para cambiar, entender que tengo que cambiar. Amalek no quiere cambiar, no tiene bitul, no tiene anulación, es puro ego. Le gusta ser como es. ¿Sí? Es como la diferencia entre la Torá y, por ejemplo, a veces en la psicología hay esto. A ver, perdóname por estar tomando, es que estoy enfermo. Perdón. La Torá te exige,
Por ejemplo, que seas una buena persona, ¿sí? Entonces, quiere que estudies y te esfuerces para poder cambiar y ser una buena persona. La psicología moderna no se encarga de cambiar la ética de la persona, sino de que la persona se sienta bien. Hola, Shmuel. Sino que la persona se sienta bien, a veces, ¿cierto? El psicoanalista no te viene a decir que cambies, te viene a hacer que te sientas bien. Si la persona quiere cambiar, te va a ayudar a cambiar. Si vos lo que querés no es cambiar, entonces no te va a ayudar a cambiar. Entonces, ¿qué va a hacer el psicoanalista? Te va a ayudar que tengas una meditación y que entiendas cómo está bien como sos. Aceptate así como sos, estás bien. O sea que es la expresión más grande del ego, de la falta de anulación. El no hace falta que cambies, no hay que cambiar. Al contrario, lo que tenés que hacer es aceptarte así como el animal que sos. ¿Sí? O sea, hay casos que es importante hacer eso. Pero a veces lo lleva a un extremo total, a que sea totalmente amalek, y decir, todo lo que estudio no es para que haya un cambio en mí, sino para que haya un mundo superior y no quiero que ninguna emoción sea afectada por mí. Entonces esto es amalek. Amalek es separar el cuerpo de la cabeza del cuerpo. Okay. Entonces lo que tenemos que hacer es luchar contra estos problemas que tenemos al salir de Egipto. Y estos problemas al salir de Egipto, ¿dónde aparecen específicamente? Dijimos, en la garganta, en el cuello, en la garganta, que es el lugar entre la cabeza y el cuerpo. En la garganta tenemos enemigos, tenemos al faraón y tenemos a Amalek. ¿Qué hay que hacer entonces para que la meditación baje al corazón? Entonces en Hasidut está explicado que lo que hay que hacer es estar preparado. Hay que estar preparado, estudiar con la intención de cambiar. O sea, primero que nada, despertar adentro de uno anulación y bajeza. Cuando la persona dice, yo soy perfecto, así como soy, no necesito nada, estoy bien, estoy completo, entonces el ego de él está totalmente lleno. Entonces toda la meditación de él nunca lo va a afectar. La persona primero que tiene que, antes de la meditación, sentirse adentro con un corazón roto. Cuando siente el corazón roto, está apto para cambiar. Pero si no tiene el corazón roto, entonces nunca la meditación lo va a afectar. Esa es la manera de que pase el intelecto a la emoción. Y aparte, no alcanza con el corazón roto, sino que también hay que meditar con la intención de cambiar. Y también hay que cantar un nigun. O sea, la música, la canción ayuda a que la meditación no sea algo frío, sino que sea algo caliente que baje también hacia el corazón. Esos son los 3 consejos que da Hasidut, ¿sí? Tener el corazón roto, meditar en Teshuvá, tener el corazón roto para que uno pueda moldearse de vuelta, ¿sí? Fíjense que también, perdón, esa es la primera. Segunda es estudiar antes para poder estar preparado y meditar con la intención de cambiar. Y por eso estudiar antes Hasidut, estar preparado en el momento de la meditación, no de repente meditar así de la nada, sino prepararse mentalmente. Y tercero, ningún, una melodía, música para que la meditación no sea fría, sino que entre adentro de uno. Ahora, ¿qué quiero decir? Fíjense, por ejemplo, que en todo tipo de sectas, en todo tipo de gente que quiere lavar de la cabeza a los demás, ¿qué es lo primero que se hace? Lo primero que se hace es hacer sentir mal al otro. Pero no sentir mal en el sentido de que se sienta mal, sino en el sentido de hacer sentir al otro no sabes nada. Y cuando se lo convence al otro de que él no es nada, no es nadie, entonces se le pueden meter todo tipo de ideas. Pero si él está seguro de que sabe, no se le puede enseñar nada, no se le puede meter nada. Incluso va a escuchar, pero no lo vas a afectar. Entonces primero tienes que aplastarlo y después podés afectarlo. Y como vemos mucha gente que se hace religiosa, vuelve en teshuvá o cosas por el estilo, después de haber pasado por una crisis terrible en su vida. Porque la persona pasa por una crisis, entonces él está todo deshecho y puede volver a moldearse. Si no, es imposible cambiar. El ego no se quiere mover de donde está. Entonces, primero a la persona se le aplasta el ego y ahí puede cambiar. Entonces, hay que cuidarse de que otras personas no se lo hagan a uno, porque uno no tiene por qué dejarse que otro lo cambie si uno no quiere. Pero si uno quiere cambiarse a sí mismo, sí que tiene adentro suyo que entender que está mal y así va a poder cambiar. Hasta que no entienda que está mal, no va a lograr el cambio adentro suyo. Entonces uno tiene que provocarse a sí mismo el aplastamiento para poder volver a moldearse. Por ejemplo, me pasó este año, ¿cierto? Un ejemplo para que vean que es algo más. Hasta que no recibí la nota de tal prueba, aunque yo sabía que tenía que estudiar mejor, no estudié mejor. Pero cuando recibí la nota de la prueba y vi que era muy baja, entonces ahí decidí que más tengo que estudiar mejor. ¿Qué diferencia hay? Yo antes también sabía que mi nota era baja y después simplemente la vi frente a mí. La diferencia es que el choque de ver la nota te mueve por adentro, te mueve el ego y te sentís medio aplastado y mal y triste y preocupado y en crisis. Entonces eso es lo que te permite hacer un cambio.
¿sí? Entonces, no hay que dejar que otros te lo hagan a uno a la fuerza otra vez, hay que cuidarse mucho, ¿sí? Cuando te dicen, por ejemplo, vos no sabes nada, o sea, te quieren en realidad meter otra forma de pensar a la fuerza, ¿entendés lo que quiero decir? O sea, otros tienen que hacerlo, pero si uno mismo quiere cambiar, tiene que saber que sí, que tiene que entrar en un estado de saber que está muy mal, y cuanto más sepa que está muy mal, más la meditación, después que él quiere hacer que lo cambie, lo va a cambiar. Pero si él siente que estoy perfecto, y bueno, tengo que agregar un poquito más, entonces nunca la meditación después va a afectar a uno. ¿Se entiende la idea que uno está tratando de decir? ¿No? Uno puede leer libros de Mozart y todo eso también, pero si los estudias tamas y no más, no van a cambiar. Tienen que antes la persona entender que tengo que más cambiar, y recién ahí cuando él se da cuenta y está movido por adentro, está incómodo, está como, "Ah, no, no puedo hacer", ahí el estudio afecta. Pero eso tiene provocado uno a uno mismo, no dejar que otros lo hagan, a menos que uno quiera. Bueno, ahora que tengo que hablar de otra cosa. Sí, vamos a seguir con la Mishnah. A ver quién me presta. Nadie trajo Mishnah. Ok. Vaya un sidur. Dice el capítulo 5, la Mishnah, cinco. No, perdón. La Mishnah 6. Dice así. Asarat Barim, Nibru, Be'erev Shabbat, Ben Hashmashot. Hubo 10 cosas que se crearon en vísperas de Shabbat, en Ben Hashmashot. ¿Qué es Ben Hashmashot? ¿Eh? No escuché. ¿De las qué? Es un momento del día, Ben Hashmashot. Ok, bueno, esta es una película de vampiros. Ben Hashmashot es un momento del día que la traducción literal de Ben Hashmashot es entre los soles. ¿Sí? ¿Qué viene a significar? Entre los días. O sea, entre un día y otro. Hay un momento del día que no es ni el día anterior ni el día siguiente, sino que es duda. ¿Qué día es? ¿Qué momento es? Después de la Shkia, Después de la Shkia, apenas el sol se pone, hasta Zeta Kohadim, hasta la salida de las estrellas, hay alrededor de 20 minutos, entre la puesta del sol y la salida de las estrellas, que no sabemos si es día o noche. O sea, no sabemos si es el día anterior o el día después. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, en realidad es una discusión hoy en día, bueno, no hoy en día, ¿sí? Hay una discusión entre los sabios, entre los comentaristas al Talmud, entre los Geonim, digamos, sobre cuánto tiempo es Ben Hashmashot y cuánto exactamente. ¿Sí? Hay quienes dicen que Rabbeinu Tam, uno de los del Tosfot, dice que hay 72 minutos entre que el sol se pone, la Shkia, y Zeta Kohadim, cuando salen 3 estrellas. ¿Sí? Ahora, no hay 72 minutos entre que se pone el sol y salgan las estrellas. No. Entonces, hay muchos que dicen, no, la opinión de la Benutam va en contra de la vista. Capaz que así es en Francia, porque él vivía en Francia y hay montañas. Y entonces, de verdad que el sol se pone antes, porque las montañas son muy altas. Entonces, entre la puesta del sol en las montañas altas, que se hace de noche, hay 72 minutos. Ok. Pero en el resto del mundo no hay 72 minutos entre la puesta del sol y la salida de las estrellas. ¿Sí? Sino 20 más o menos. Más o menos 20. Ahora, hay mil discusiones hoy en día exactamente de cómo es, cómo no, etc. Por ejemplo, en una época, hoy en día, la mayoría, en Israel, la mayoría hace, según el Gaón de Vilna,
según Rabbi Salman de Leadí, el autor de Tanya Shulchan Harab, que hacen como lo que se llama la cita de los Geonim. No Rabbeinu Tam, sino los Geonim, que es que hay 20 minutos entre la puesta del sol y las estrellas y ya está. A veces 24, a veces 26, más o menos. Sin embargo, hay algunos que fuera de Israel muchos hacen como Rabbeinu Tam. También en Israel hay algunos que hacen como Rabbeinu Tam. Por ejemplo, Rabbi Ovadia Yosef, él dijo que hay que hacer Jumbrá como Rabbeinu Tam y esperar 72 minutos. Entonces van a ver que hay sefaradim que terminan Shabbat más tarde de lo normal, 72 minutos después de la puesta del sol. ¿Por qué? Porque dudan la opinión de Rabbeinu Tam, que dice la Biblia de Yosef que hay que cuidarse de ella. Sí, hay quienes dicen que la Biblia de Yosef no entendió bien la opinión de Rabbeinu Tam. Sobre cada cosa hay mil discusiones. ¿Ok? Ahora, en realidad es interesante, porque ¿qué hace la gente esta? Termina Shabbat más tarde, pero no empieza Shabbat más tarde, sino que empiezan Shabbat según los Geonim. O sea, 20 minutos en la Shkia empieza Shabbat en realidad, pero empieza más temprano Shabbat y termina más tarde. Pero hay Hasidim algunos que esos de verdad empiezan Shabbat más tarde también que el resto de la mayoría de la gente. ¿Sí? Nosotros empezamos Shabbat como los Geonim, no sé, terminamos como los Geonim, pero hay algunos que no solamente terminan como la Benotam, sino también empiezan como la Benotam. Entonces empiezan Shabbat mucho más tarde que los demás. Cuentan que una vez había acá un rebe, por ejemplo, Satmer y Kloisenburg, no me equivoco, Hasidim de Satmer y Kloisenburg. Una vez el rebe de Satmer dicen que vino acá a Israel y estaba yendo en coche, en auto, a la mikve, cuando todos ya habían recibido Shabbat. Pero para él no era Shabbat todavía, empezaron a gritarle, entonces dejó de hacerlo, acá en Israel. Pero hubo Hasidim que empiezan más tarde. Ahora, esto es interesante que sepan halajicamente. ¿Por qué hay Hasidim que empiezan y terminan según Rabbeinu Tam, cuando la mayoría de los Hasidim hacen según los Geonim? O sea, escucharon Rabbeinu Tam, 72 minutos entre Shkia, puesta del sol, hasta Teta Kohabim, salida de 3 estrellas intermedias. Los Geonim dicen 20 minutos más o menos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué entre Hasidim hay discusión? La explicación es así. Los Hasidim, según quién van en la halajá, según Rabbi Shimon Salman de Leadí, el autor del Tanya, el autor de Shulchan Aruch Harab, los Hasidim hacen según él. La mayoría. Hoy en día hubo Hasidim que hacen un poco diferente, por diferentes motivos, pero la mayoría hacen según Shulchan Aruch Harab. Por ejemplo, Gur. Los Hasidim de Gur, que son Hasidut más grandes en Israel, si no me equivoco, ellos hacen muchas cosas no según el Shulchan Aruch de Rabbi Shimon Salman de Leadí, que es el de Chabad, sino según la Mishnah Brura, que es el Hafetz Haim. ¿Por qué cambiaron? Si los Hasidim todos hacían según el Shulchan Aruch Harab, del autor del Tanya, porque Chabad tiene los derechos de imprenta del libro. Y no imprimió muchos, entonces faltaban libros. Ellos dijeron, faltan libros, no tenemos dónde estudiarlo, entonces bueno, vamos a tener que usar la Mishnah Brura, empezaron a usar otro. O sea, hasta las últimas generaciones que empezaron a imprimir dos más. Ahora, dentro de los Hasidim que hacen según Rabbi Shimon Salman de Leadí, Shulchan Aruch Harab, hay algunos que hacen la Benotam, otros que hacen Geonim. ¿Por qué? Porque el Shulchan Aruch Harab, él hace posek en el Shulchan Aruch, hace posek como la Benotam. O sea, 72 minutos espera. Pero, Rabbi Shimon Salman de Leadí, el primero de Chabad, también escribió un Sidur. Está el Sidur de él. Él hizo un Sidur. El Sidur que Irat Hashem hoy en día llamado, aunque él no lo llamó así. Pero el Sidur que hizo Rabbi Shimon Salman de Leadí. Y en el Sidur lo escribió como 30 años después, más o menos. El Shulchan Aruch lo escribió cuando tenía entre 25 y 30 años. Y es sabido que después se arrepintió de algunas cosas, los cambió. El Sidur lo escribió ya cuando tenía más o menos 60, mucho más grande. Entonces, se dice, sí, escribió en el Sidur de Alajá, tal. El Sidur dice por ser como los Geonim, que hay que esperar 20 minutos, no 72. El Shulchan Aruch escribió 72. Sí, el Sidur lo escribió después que el Shulchan Aruch. Entonces, como que ahora hay que hacer. Según el que escribió antes, el Shulchan Aruch, o según el que escribió después, en el Sidur. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver relajar? ¿Qué? ¿El título del libro depende si es relajado o no? Si le pongo yo, si yo imprimo un grupo de libros que se llama Shulchan Aruch, entonces relajá queda así. En el Sidur también escribió relajá. ¿Y se refería a lo mismo? Sí, cambió de opinión, ¿no puede arrepentirse? Debería haber cambiado antes de un otro. No dijo, no especificó.
Seguro especificó en el Sidur el cambio de opinión. Si cambió de opinión en el Sidur, ¿puede cambiar de opinión? Quien estudia cambia de opinión, quien no estudia piensa siempre lo mismo. El que estudia cambia de opinión. Entonces, si cambió de opinión y el Sidur es más tardío, entonces, ¿cómo que hay que hacer? Con el Sidur, con Shulchan Aruch. Con el Sidur, porque es más tardío. Significa que cambió de opinión y estudió más. Llegó a la conclusión de que no, de que se equivocó en Shulchan Aruch, y hay que hacer como hizo en el Sidur. Pero ¿qué hacen? No, pero entonces la mayoría de los Hasidim hacen como el Sidur. Esperan 20 minutos nada más, como los Geonim. Pero los Hasidim de Hungría, Hungría se dice, ¿no? Hungría, ¿sí? Como Satmer o como otros Hasidim, ellos dicen, es cierto que el Sidur capaz que se escribió después, pero el Sidur se imprimió antes, el Shulchan Aruch se imprimió después. Entonces hacemos el Shulchan Aruch porque se imprimió después. Así es Hungría. Okay. Entonces ellos hacen como el Shulchan Aruch, dicen que se escribió después. Nosotros, Chabad Baile dice, sí, pero escribió después. Perdón, pero se imprimió después, pero lo escribió antes. Tenemos tradición de que se imprimió después. Está bien. Ok, entonces en este tiempo en Ben Hashmashot, en este momento que no es ni noche ni día, que por ejemplo, algo más quería decirles. Dijimos que no es ni noche ni día. Entonces, por ejemplo, si una persona hace una prohibición de Rabanán, digamos en vísperas de Shabbat, y también en vísperas del primer día de la semana, domingo, ¿sí? O sea, en Ben Hashmashot del viernes y Ben Hashmashot de Shabbat. Si hace una melajá en Ben Hashmashot, una melajá de Rabanán, entonces la persona es patur. ¿Por qué? Porque es afek, si era Shabbat o no. Como es de Rabanán, está patur. ¿Se entiende? Pero ¿qué pasa si hizo la misma melajá en Ben Hashmashot del viernes y Ben Hashmashot del sábado también? ¿Sigue siendo patur? ¿Por qué? Pero no sabemos si es Shabbat o no. Dijimos, como no sabemos si es Shabbat o no, entonces es patur. Pero por lo menos porque en uno debería ser Shabbat y en el otro no. ¿Qué significa? Que es Hayab. ¿Por qué? En uno de Porque los en uno de los dos era Shabbat. Uno de los dos era Shabbat. Si hiciste en los dos, entonces uno de los dos era Shabbat. Entonces es Hayab. Ok, dice así. Entonces, Asara de Barim Nibreú Be'erev Shabbat Ben Hashmashot. Hubo 10 cosas que fueron creadas en vísperas de Shabbat en Ben Hashmashot, en las vísperas. Ahora, ¿de dónde sacan esto los sabios? Que hay 10 cosas que fueron creadas en ese momento. En realidad, está insinuado en Bereshit. Bereshit dice, que se terminó el cielo y la tierra y todas las cosas, en todos sus huestes, y después Hashem descansó. Entonces, se entiende de ahí un poco que, y dice que terminó de hacerse toda la creación, terminó en los cielos y la tierra y todas sus huestes, y después el pasuk sigue diciendo, se me va el pasuk de la cabeza, que Hashem bendijo el Shabbat, Kibó Shabbat Mikol Menachto ayer Baray Elohim, porque ahí Hashem en Shabbat descansó de todas las cosas que hizo. O sea, entonces por un lado en el pasuk se entiende que en Shabbat ya había terminado todo, y por otro lado en el pasuk se entiende un poco que en Shabbat terminó todo. Entonces, o que terminó antes de Shabbat, o que terminó en Shabbat. ¿Sí? ¿Se entiende los psukim? No sé si acá hay un jamás en español que pueda traducir. Pero de los psukim ahí de Shabbat, al final de Bereshit Aleph, en el primer pelec de Bereshit, se entiende que por un lado terminó antes de Shabbat, por otro lado terminó en Shabbat. Entonces, los sabios de acá sacan que hubo cosas que hizo en un momento que no era ni Shabbat ni no Shabbat. ¿Sí? 10 cosas fueron creadas en Ben Hashmashot. En justo el momento que no es ni si Shabbat ni no Shabbat. Justo en el medio. ¿Qué es? ¿Ah? Pero si Hashem creó, significa que no era Shabbat. Hashem creó, significa que no era Shabbat. Pero el pasuk también dice que Hashem no creó, porque ya terminó todo antes. Entonces el pasuk es confuso. Por eso dicen los sabios que... Okay. Pero ¿qué cosas creó Hashem en ese momento tan extraño? Pija Aretz, la boca de la tierra. ¿Qué es la boca de la tierra? ¿Ah? ¿Eh? Un volcán. Puede ser, pero no me parece. En un lugar vemos que la tierra tiene boca. ¿Dónde vimos eso? Ahora. Gora, muy bien. Y también en la mitología ugrita y eblita, si no me equivoco. Upí a ver la boca del
Pozo. ¿Qué pozo? No tengo idea. No sé. Sino que hay un pasuk que hay psukim en Teirim que dicen que no. Dicen sobre un pozo como que tiene boca. Es una alegoría. O hay que ver de lo que está hablando ahí. Ufía Atón, la boca del asno. ¿Qué asno? La de Bilam. Bilam, muy bien, del asno de Bilam, ¿cierto? Aunque no todos están de acuerdo que eso pasó de verdad. Hay quienes dicen que fue un sueño, muy bien. Ve a Keshet, y ¿qué es el Keshet? El arco iris. Ve a Man, también el man, el maná, ¿cierto? Maná, corazón espinado. Ve a Mate, y el palo, ¿qué palo? De Moshe. De Moshe, el palo de Moshe. Ve a Shamir, y el Shamir, ¿qué es el Shamir? El gusano con el que el rey Shlomo cortó las piedras del Mishkan. Ve a Ktav, y la escritura. Ve a Michtav, y lo escrito. Ve a Lojot, y las tablas. Ve a Shomrim, también hay quienes dicen, Afa Mazikin, también los Mazikin. ¿Qué son los Mazikin? Ángeles de destrucción. Ángeles de destrucción, sea fuerzas del mal. ¿Sí? Klipot. Ukurato Shel Moshe, el lugar de entierro de Moshe. Beiló Shel Abraham Avinu. Y el siervo de Abraham, el siervito de Abraham Avinu, o sea, el que puso en vez de Yitzhak. De Shombrim Aftzvat, Mitzvat Asoyá. Y hay quienes dicen también, hizo las pinzas. Porque las pinzas se hacen con pinzas. ¿Cómo haces unas pinzas? No podés hablar de las pinzas del fuego. Necesitas unas pinzas para sacarla del fuego, ¿no? Entonces, ¿quién hizo la primera pinza? Hashem hizo la primera pinza. ¿Viste? Entonces, ¿qué aprendemos de acá? O que los sabios tienen mucho humor, o que acá hay algún secreto escondido en lo que están tratando de decir. ¿Ok? Bueno, primero que nada, ¿qué son todas estas cosas? Todas estas cosas, ¿por qué son creadas aparte en Ben Hashmashot? En un momento que es ni noche ni día. La explicación es que todo este tipo de cosas son cosas que son son como milagros. Son milagros, tipos de milagros extraños. De milagros que exigen un cambio en el mundo. Exigen un cambio en el mundo. Por eso son creados en Ben Hashmashot, que no es ni día ni noche. O sea, son todo tipo de cosas que no son según el orden natural del mundo, y por eso rompen el orden. Entonces se hacen en un momento que no es ni noche ni día, donde todavía no hay orden específico. Por ejemplo, ¿para qué hace falta un milagro? Milagro es para romper la naturaleza. Si es para romper la naturaleza, significa que hay que cambiar un poco el orden, o sea que hay que cambiar un poco el orden de las cosas. Y eso se hace con cosas que se hicieron en un momento que no es ni noche ni día, está por encima de la naturaleza. Son todo este tipo de cosas que aparecen acá. También los ángeles de destrucción. ¿Sí? La Kabbalah también dice que fueron creados imperfectos. ¿Sí? O también el lugar de entierro de Moshe, ¿cierto? Que no es ni arriba ni abajo. No es ni arriba ni abajo. Es decir, como no es ni día ni noche. Ahora, en general, hay quienes explican que, o también el arco iris. El arco iris, ¿qué se entiende de acá de la Mishnah? Que es un milagro. Nosotros lo entendemos como algo natural. También Ramban, el Rabbi Moshe Ben Nachmanides lo entiende como algo natural, pero aparentemente el autor de la Mishnah lo ve como algo milagroso, o como algo, o que hay algún secreto atrás de lo que está diciendo, pero lo ve como algo milagroso. En realidad, el Hasidut está explicado lo siguiente. ¿Está explicado? ¿Qué? Sí, decime, por favor. Fue creado, no me acuerdo, cuando se crearon los animales. ¿No? ¿Qué quieres decir? Porque lo relacionaba como una Le explicamos en la clase es que el ángel Samahmem se cabalgó sobre la serpiente, pero que la serpiente en sí no era mala. Tenés que escuchar las clases en avariel.com. Entonces, todo este tipo de cosas son cosas que están hechas en un momento que no es ni una cosa ni la otra, y por eso son todo tipo de milagros. Así que tienen que romper la naturaleza, el orden de las cosas. Ahora, hay otra explicación que dice que ¿qué es Ben Hashmashot? Ben Hashmashot, la traducción literal, es entre los soles. ¿Qué soles?
Entonces explican que todos estos milagros que pasan acá son cosas que pasaron en la época que pasaban milagros y después se acabaron los milagros. ¿Qué significa? ¿Cuál es el primer sol y cuál es el último sol? Son dos cosas que pasaron en la historia. El primer sol fue el diluvio. Porque hay comentaristas que dicen, como dicen en el Midrash, que ¿por qué pasó el diluvio? Porque Hashem hizo que el sol y la luna dejen de moverse, se queden parados. Y como dejaron de moverse el sol y la luna, todo el orden del mundo se empezó a deshacer y pasó el diluvio. Entonces ese es el primer sol. El último sol, ¿cuál es? Hay un cuento en el Talmud sobre Limón Ben Gurión, que una de las personas más ricas de Jerusalén. Cuenta ahí en el Talmud un cuento que no es en el momento ahora, sobre que le quería demostrar a alguien que Hashem hace ciertas cosas, no sé qué cosa, y al final el sol se paró en un momento para que llegue lluvia en los pozos de Limón Ben Gurión. Sea como sea, es el primer milagro, entre los soles significa el primer milagro de la historia, el último milagro de la historia. Lo que está tratando de decir la Mishnah es todos los milagros del medio pasaron entre estos dos soles. Y ahora ya no hay más momentos de milagros. Los milagros de hoy en día son dentro de la naturaleza, no rompen la naturaleza, sino que son dentro de la naturaleza. ¿Por qué es así? Porque Baruch Hashem el mundo avanzó y ahora el hombre tiene que avanzar las cosas. No, porque explicamos otras veces que en el momento que se acabó la profecía ya no hay revelación divina, pero cuando vuelva a haber profecía, vuelve a haber también Clash, vamos a volver a tener milagros locos. ¿Sí? Pero en el momento se acabó, tenemos que volver a eso. Ok, ahora hay otra cosa más que explicar sobre esta Mishnah muy interesante, que es una discusión entre el Rambam, Maimónides y el Maharal de Praga. En general les gusta discutir. Hablamos del Maharal de Praga. ¿Qué hora es? Tengo yo ahora acá. Ok, hay tiempo. En general el Rambam, Maimónides y el Maharal de Praga les gusta discutir. Obviamente no vivieron en la misma época. Maimónides vivía en la Edad Media y el Maharal de Praga en la era del Renacimiento. Pero el Maharal de Praga sale en contra de muchas cosas que dice Maimónides. Y de hecho en el Tania, por ejemplo, Hasidut viene y trata de unir las dos opiniones, explicando que en realidad no es discusión. ¿Okay? Ahora, primero vamos a ver cómo sí discuten, y después capaz que logramos entender cómo en realidad no discuten, sino que hablan de diferentes cosas o de diferentes puntos de vista. Maimónides dice así: la mayoría de la gente le gustan los milagros, porque lo ven como evidencia de que hay un Dios. Por eso, hay algo muy divertido. Ustedes saben que el Rambam, sobre el último de los 13 bases de la fe, ¿cuál es? Sí. La resurrección. No escucho. La resurrección de los muertos, ¿cierto? ¿Para qué es necesaria la resurrección de los muertos? El Rambam dice que es para que puedan volver a este mundo y recibir el mundo venidero. Pero no todos están de acuerdo con esa explicación, porque no tiene mucho sentido decirlo, la segunda forma de entender del Rambam las cosas. O sea, según el Rambam, en el momento que la persona muere, sube al mundo del intelecto puro. Se convierte en intelecto puro. Bajar a este mundo de vuelta es un castigo, según el Rambam. La Maimónides no tiene ningún sentido. Entonces, ¿para qué bajar de vuelta? Entonces, se trataron de dar diferentes explicaciones a través de la historia. Una de ellas la dio el Ralbag, Rabbi Levi Ben Gersónides. Él dice que el motivo de que Hashem necesita, digamos, va a ser la resurrección de los muertos, es para que de una vez por todas se demuestre que el judaísmo es verdad. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente es tonta. Entonces, no puede creer en la Torá y el judaísmo a través del intelecto, entender que es lo correcto, sino que necesita milagros. Entonces, Hashem de una vez por todas, al fin de la historia, va a hacer un milagro, les va a mostrar a todo el mundo que él revive a los muertos y la Torá es verdad, y todos se hacen, no sé, religiosos. ¿Ok? O sea como sea. ¿Qué viene a decir la Biblia de Gershon? Que los milagros y todas estas cosas, incluso la resurrección de los muertos, es para los tontos. Porque el inteligente no necesita un milagro para poder encontrar a Dios. Así también el Rambam va en esta forma de pensar, que es aristotélica. Dice, los milagros no son una evidencia de Dios para la gente inteligente. Al contrario, para la gente inteligente, ¿cuál es la evidencia de Dios? El orden que hay en la naturaleza. El Rambam no quiere milagros. Los milagros son un problema para el Rambam. Un Dios que hizo un mundo perfecto y se revela a través del orden de la naturaleza, ¿para qué necesita milagros? Es como decir que lo que él hizo es imperfecto. Está quedando mal.
no tiene que hacer milagros. Entonces el Rambam, ¿qué dice? Dice, no se preocupen. Fíjense esta Mishnah. ¿Qué nos dice esta Mishnah? Que todos los milagros que pasaron a través de la historia, en realidad no son milagros. Son parte de la naturaleza. Fueron creados al principio de la creación, ya preparados. O sea que no son milagros. Son parte del orden natural de las cosas. Si el Rambam se salva de decir que Dios tiene que hacer milagros y que a Dios se lo puede entender a través de la naturaleza. ¿No se entendió? ¿Lo explico de vuelta? ¿Sí? Entonces el Rambam no quiere milagros, porque el Rambam ve a Dios en la naturaleza. La naturaleza es la revelación más grande de Dios, el orden, la inteligencia, la perfección del cosmos es la evidencia de Dios, es la revelación más grande de Dios. Los milagros son una revelación pequeña de Hashem. Son para los tontos, como dice la vida de Gershon, por ejemplo, el Ralbag, o son un problema. Entonces, por eso dice el Rambam, los milagros en realidad tampoco son milagros, son naturaleza. Y así se arregla con su forma de ver las cosas, de que todo es naturaleza y todo es parte de la revelación divina. Y ahora uno va a decir al Rambam, pará, pero la Mishnah esta no nombra todos los milagros que pasaron a través de la historia, nombra solo algunos. Entonces el Rambam te va a decir, ¿qué te va a decir? Está bien, nombra solo algunos, pero esos algunos en realidad incluyen todos, se refiere a todos, nada más que te da ciertos ejemplos. Por ejemplo, ¿cómo vemos eso? ¿Qué dice una de las cosas que creó Hashem? El maté. ¿El maté qué es? El palo con el que Moshe hizo los milagros, hizo las 10 plagas. O sea que el palo incluye las 10 plagas. O sea, estos 10 milagros incluyen todos los milagros en realidad. No se refiere a estos milagros, se refiere a todos los milagros en general. Entonces así el Rambam arregla su forma de ver las cosas. Entonces para el Rambam, milagro podría ser como que la naturaleza tienda al caos. O sea, que la naturaleza se salga del orden natural, pero el Rambam dice que eso mismo es naturaleza. Entonces no es una salirse del orden natural, al contrario, es orden natural también. Por eso, de lo que creo, pero si fuera algo que no creado en la naturaleza, sería como parte del caos de la naturaleza. Sí, fuera de la naturaleza. Entonces es un problema con el Rambam. Ok, ahora sobre esto viene el Maharal de Praga. Dice el Rambam, no me gusta lo que estás diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué estás tratando de decir? Estás tratando de decir cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, ¿significa que Hashem ya había preparado la partición del Mar Rojo? Entonces, ¿qué estás diciendo? Que todo ya está determinado. Si el pueblo de Israel no salía de Egipto en ese momento, entonces estaban todos en su casa esclavizados, tomando mate de los egipcios, y de repente miran para atrás y ¡pum! El Mar Rojo se abre, y después de un rato vuelve a cerrarse y dicen, ¿qué fue eso? Nadie sabe. O sea, que Hashem ya no puede ser, dice. La salida del Mar Rojo es porque el pueblo de Israel llegó al Mar Rojo, Hashem quiso abrirles. No estaba ya determinado. Y no significa que también todo está determinado, no puede ser, hay libre albedrío. Y aparte otra cosa más dice el Maharal de Praga. ¿Para qué Moshe Rabenu tuvo que hablar con Hashem y pedirle que abra el Mar Rojo? Mejor que no le pida nada, no tiene que rezar, no tiene que hablar con él, si ya estaba preparado. Entonces, ¿por qué Moshe tiene que rezar? ¿Qué podría contestar sobre eso el Rambam? El Rambam podría contestar al Maharal de Praga. De hecho, es como vos decís. ¿Qué pasa cuando el pueblo de Israel empieza a rezar? ¿Qué le dice a Hashem a Moshe que le diga al pueblo? Le dice, Hashem va a luchar por ustedes cállense. No recen. El Rambam le puede mostrar al Maharal de Praga. Tenés razón. No tenían que rezar. No hacía falta rezar. Porque está todo preparado. Ok, sea como sea, es la forma. Siempre se sabe. Sea como sea, esta es la forma del Rambam de explicar las cosas. Por otro lado, tenemos la forma de Maharal de Praga, que la vamos a ver en la próxima clase.